tardes, amigos y compañeros de YouTube. En esta ocasión voy a resolver la ecuación diferencial parcial de onda en una varilla elástica. Bien, como había mencionado hace un momento, el problema que tenemos aquí consiste en que se tiene una varilla elástica que es vibratoria, la cual está sometida a vibraciones externas. Bien, entonces tenemos como condiciones de extremo libre a la varilla en x igual 0 y en x igual L. Nuestro objetivo aquí es encontrar una función u de x, t, la cual denota el desplazamiento longitudinal de las ondas o vibraciones a través de esta varilla elástica. Para ello, nosotros tenemos que resolver la ecuación diferencial parcial de onda que tengo aquí, unidimensional, ya que solo hemos tomado al eje x como variable espacial. Bien, aquí, claro, tenemos que resolver esta ecuación diferencial parcial sujeta a las siguientes condiciones de frontera y condiciones iniciales. Condiciones de frontera y condiciones iniciales. Como condición de frontera tenemos que la derivada parcial de la variable espacial x evaluada en el extremo libre 0 es igual a 0, y a su vez la misma derivada evaluada en x igual L es igual a 0. Como condición inicial tenemos que u de x, es decir, un desplazamiento inicial para un tiempo igual a 0, es igual a 0, y una velocidad inicial para un tiempo igual a 0 también es igual a 0, ¿no? Bien, para ello vamos a proceder a resolver el problema mediante el método de separación de variables. Bien, para ello se va a proponer una solución producto de la siguiente forma. Vamos a denotar u de x, t como m de x por n de t. De tal manera que esta es un producto de dos funciones, una función que solo depende de x y una función que solo depende de t. Bien, entonces procedemos a reemplazar esta expresión en la ecuación diferencial parcial nombrada antes. Entonces procedemos a ello. La expresión sí sería equivalente a al cuadrado por la segunda derivada con respecto a x por n de t igual a m de x por n segunda de t. Entonces, para seguir con el método de separación de variables, procedemos a, valga la redundancia, separar las variables para que queden una independientemente de otra, ¿no? Entonces, para ello obtenemos m segunda de x sobre m de x es igual a n segunda de t sobre n de t. Este factor al cuadrado, que normalmente denota la velocidad de la onda, lo procedemos a pasar a la función n de t para que no tengamos problemas con las derivadas. Todo esto se iguala a una constante real lambda. Y a estas dos ecuaciones se les denomina ecuaciones separadas. Bien, ahora voy a proceder a resolver estas ecuaciones separadas. Si nos damos cuenta aquí, la ecuación diferencial parcial obtenida acá se va a subdividir en dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Lo que quiere decir que nosotros vamos a encontrar una solución de cada ecuación diferencial ordinaria para cada valor de lambda. Para un lambda positivo, lambda igual a 0, y un lambda negativo. Bien, entonces, la forma más habitual, o se puede decir la forma más conveniente de expresar a un número positivo sería de esta forma, ¿no? Que nuestra constante real lambda sea igual a alfa al cuadrado, siendo alfa una constante.
Asimismo, también para el caso negativo sería menos alfa cuadrado. Bien, dicho esto, voy a proceder a resolver, a continuar resolviendo el ejercicio. Entonces voy a borrar esta parte. Voy a anotarme aquí las condiciones iniciales. Perdón, de frontera. Y las iniciales aquí. De tal manera que no tengamos problemas para recordarlas. Listo. Bien, entonces procedamos a resolver. Vamos a tomar como primer caso para un valor de alfa positivo. Entonces para lambda igual a alfa cuadrado, procedemos a resolver para cada miembro. Tenemos m segunda de x sobre m de x igual a alfa al cuadrado. Resolvemos esta ecuación diferencial ordinaria. Por el método clásico o común, ¿no? Obtenemos la ecuación característica. Ya sacando raíz cuadrada y lo demás, obtenemos que r es igual a más menos alfa, lo cual nos genera una solución genérica de la siguiente forma. Sería C1 coseno hiperbólico de alfa x más C2 seno hiperbólico de alfa x. Bien. Ahora lo primero que tenemos que hacer es recordar que tenemos condiciones de frontera. Ahora, ¿para qué nos sirven las condiciones de frontera? Nos sirven para justamente, ya llegado a esta solución, poder encontrar las constantes para así encontrar una solución particular que, solucione la ecuación diferencial parcial sujeta a las condiciones de frontera y condiciones iniciales. Bien, entonces voy a proceder a ver, de la primera condición de frontera denotada de esta manera, ¿qué podemos sacar? Podemos obtener la siguiente condición, ¿no? M' de 0 porque m es la función que relaciona la variable x. Como está siendo derivada con respecto a x, colocamos m'. Al ser evaluada en x igual 0, colocamos m' de 0. Por la función n de t. Y esto debe ser igual a 0, ¿no? Como menciona acá la condición de frontera. Entonces, igualamos estos miembros y que obtenemos que m' de 0 es igual a 0. Eso para la primera condición de frontera, ¿no? Para la segunda condición de frontera, ¿qué obtenemos? M' de L, esta vez evaluado en el extremo de la varilla L, nos da el siguiente resultado, ¿no? Que M' de L es también igual a 0. Ahora, convenientemente, también nos es viable o ventajoso desarrollar también la siguiente condición, ¿no? Que la derivada parcial de u con respecto a t también es igual a 0. Esto lo expresamos de esta manera, ¿no? Acá en este caso sería un m de x por n' de 0. Igualamos los miembros y que obtenemos un n' de 0 igual a 0. Bien, entonces, con ya realizado todo esto, tenemos las tres
tres condiciones, ¿no? Para una vez utilizadas estas, hallar nuestras constantes y así obtener las soluciones que cumplan con todas estas condiciones de frontera e iniciales. Bien, entonces voy a dejar esas condiciones escritas aquí. Las voy a volver a escribir acá para no olvidarlas. Teníamos que m' de 0 es igual a 0, m' de L es igual a 0 y n' de 0 es también igual a 0. Bien, entonces una vez que ya tenemos esas condiciones, podemos proceder a aplicarlas. Volviendo a la solución que teníamos antes, teníamos que m de x era c1 por coseno hiperbólico de alfa x más c2 por seno hiperbólico de alfa x. Pero tenemos m y nuestras condiciones están con m', entonces tenemos que derivar. Entonces derivamos con m' de x va a ser igual a alfa c1 seno hiperbólico de alfa x más alfa c2 coseno hiperbólico de alfa x. Ahora sí podemos aplicar las condiciones, ¿no? Aplicando que m de 0 es igual a 0, que obtenemos. A ver, voy a resolver esto en este lado. M' de 0 es igual a 0. ¿Qué obtenemos? Alfa C1, seno hiperbólico de alfa por 0, seno hiperbólico de 0. Seno hiperbólico de 0 sabemos que es 0. En este caso tenemos alfa C2 por coseno hiperbólico de 0. Coseno hiperbólico de 0 es 1. Alfa por C2 me queda C2. Despejando C2, obtenemos que C2 es igual a 0. Aplicamos la siguiente condición. M' de L es igual a 0. Aplicando esto a la derivada de la primera solución, tendríamos alfa C1 seno de alfa por L, ¿no? Ya que C2 es igual a 0. Entonces escribimos esa ecuación. Alfa C1 seno hiperbólico de alfa por L. Ahora, analicemos esta ecuación. Seno hiperbólico de alfa L. Este factor siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Alfa es un valor positivo. L también se ha tomado convencionalmente un valor positivo. Entonces el seno hiperbólico de un valor positivo también nos va a dar positivo. Entonces, esta expresión nunca va a ser igual a 0, ya que el seno hiperbólico solamente es 0 cuando el argumento del seno hiperbólico es 0, ¿no? Entonces, debido a eso, el factor de seno